las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, esto es V Radio con el resumen informativo de la Unidad para las Víctimas. Marta Esteves y Santiago Santa Coloma les damos la bienvenida. Hola, Marta. Hola, Santiago. Un saludo para usted y para todos los que se conectan a esta hora a V Radio. Vamos a contarles los avances en la reparación integral. Bienvenidos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. En la ciudad de Medellín, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, lideró la entrega de indemnizaciones, una jornada que sirve como anuncio a la gran indemnizatón que se realizará a finales del mes de julio en todo el territorio nacional. Vamos a la ciudad de la eterna primavera con Juan Carlos Monroy y los detalles de esta importante noticia. Adelante, Juan Carlos. Durante 2 días consecutivos se cumplió en Medellín la primera gran indemnizatón, la novedosa estrategia de la Unidad para las Víctimas para reparar con indemnizaciones económicas por más de 200.000 millones de pesos a más de 21.000 víctimas del conflicto armado en 333 municipios del país en los últimos días del mes de julio. El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, explicó en la capital antioqueña esta estrategia de indemnizaciones masivas. Con esta jornada que arrancamos a partir de hoy aquí en Medellín, que la establecemos como la indemnizatón, vamos a llegar con más de 20.000 cartas de indemnización a víctimas en 333 municipios que les permitirá a las víctimas ratificar el compromiso que se tiene frente a la ejecución de la política pública en cada uno de los territorios. Y en la primera indemnizatón en Medellín, 2.502 víctimas del conflicto armado residentes en esta ciudad y municipios cercanos fueron notificadas del pago de sus indemnizaciones económicas por más de 21.400 millones de pesos. Javier García, víctima de desplazamiento forzado junto a su familia, fue uno de los beneficiados con esta medida de su reparación integral. Y ahora esto es una alegría y es una bendición que Dios me regala y del Estado que me reconoce y que me reconoció por tanto sufrimiento. En total, durante el mes de julio, más de 7.000 víctimas son indemnizadas en municipios antioqueños con una inversión superior a los 57.000 millones de pesos. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Gracias, Juan Carlos. Pues serán 21.000 indemnizaciones las que se entregarán en el mes de julio en todo el territorio nacional. Y la jornada más importante, como usted lo dijo, Marta, se denominará Indemnizatón, que beneficiará a víctimas de 333 municipios del país en una gran jornada de notificación que se realizará los días 28, 29 y 30 de julio en las regiones más apartadas del país. Es muy importante que las víctimas beneficiadas de esta gran jornada reciban previamente un mensaje de texto o llamada telefónica donde se les notifica la entrega de dicha indemnización. Estas entregas se realizan teniendo en cuenta los criterios de priorización establecidos en la resolución 1049. Y en otras noticias les contamos que desde ahora los pagos de asistencia humanitaria se realizarán a través de FECTI, operador que cuenta con más de 10.000 puntos en todo el país y que facilita el pago de estos giros a las víctimas. Diego Monroy nos cuenta algunos detalles. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que a partir de este 22 de julio, FECTI será el operador encargado de pagar los giros de asistencia humanitaria a las víctimas en todo el país. Este proceso de selección de FECTI se realizó a través de una subasta en la plataforma Colombia Compra Eficiente y permitirá un ahorro del 50% en los costos de intermediación. Por eso a esta hora nos acompaña el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Bueno, director,
Contémosle a las víctimas sobre este nuevo operador. Vamos a retomar los pagos de atención humanitaria, de ayudas, el pago de ese auxilio para los temas de retornos y reubicación y también los mecanismos de subsidiariedad que se tiene para los diferentes municipios. ¿Qué vamos a garantizar a las víctimas? El pago a través de FETI. Es un proceso que se logró a través de Colombia Compra Eficiente, una subasta, bajando los costos. Lo más importante es quitando intermediaciones, bajando los costos en un 50% los costos de los pagos de los giros, pero teniendo plena garantía de que se le van a pagar a las víctimas en todo el territorio. Más de 10.000 puntos de FETI para garantizar el pago de estas ayudas a las víctimas. Es importante resaltar también que los pagos de las indemnizaciones, que son montos superiores, sí irán por el Banco Agrario. Todos los pagos adicionales o que son diferentes al pago de las indemnizaciones se harán a través de este operador FETI, que nos disminuye los costos de intermediación, un proceso total y transparente a través de Colombia Compra Eficiente, pero siempre garantizándole a las víctimas el pago de sus ayudas humanitarias. ¿Qué debe hacer una víctima? ¿Espera que le llegue un mensaje de texto? ¿Tiene que llevar la cédula? ¿Cómo va a ser todo ese proceso? El mecanismo sigue siendo el mismo, vamos a utilizar nuestros canales, las víctimas siempre tienen el proceso de contactabilidad a través de mensajes de texto, a través de llamadas, para que las víctimas tengan pleno conocimiento del pago, de en qué punto está este giro, que puedan hacer efectivo, siempre, y cualquier duda las víctimas también lo pueden consultar a través de nuestros canales que tenemos disponibles, a través de los puntos que tengamos ya habilitados y también de los centros regionales. Importante, las víctimas no tienen que pagar ningún sobrecosto sobre estos giros. Siempre hay que guardar el desprendible que le entrega el operador y adicional a eso, las víctimas se tienen que acercar con su documento de identificación y para garantizar que la víctima reciba efectivamente, el operador va a exigir la identificación biométrica. Eso nos da plena garantía de que vamos a atender a las genuinas víctimas del conflicto, evitando intermediarios, pero también evitando estas terceras personas que se quieren quedar con los recursos de las víctimas. Director, muchas gracias. Marta, Santiago, continúen ustedes con más noticias en V Radio. Y en V Radio tenemos como invitado al director territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Nariño, William Pinzón, con quien hablaremos de los avances en materia de reparación integral a las víctimas de esta región, pero en especial sobre el trabajo que se ha venido realizando en el Triángulo del Telembí, en los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas. Marta. Director William Pinzón, bienvenido y cuéntenos la situación que se está presentando en los municipios de Nariño y cómo ha sido el trabajo de la Unidad para las Víctimas en esta región. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por generar estos espacios de diálogo en los que podemos contar lo que está pasando en el territorio. Pues el departamento de Nariño por todos es conocido que en los últimos años pues ha tenido un comportamiento en crecimiento en número de eventos de desplazamiento masivo, ha sido un comportamiento que se ha registrado desde la firma de los acuerdos de paz. Este año ya tenemos en lo corrido del año 24 eventos en el departamento de Nariño. Allí, desde un primer momento, estamos brindando la asistencia técnica y acompañando a las entidades territoriales, al municipio en ese primer espacio del Comité de Justicia Transicional, posteriormente en los espacios departamentales que son los subcomités de asistencia y atención y allí generando todo un proceso de articulación para la atención adecuada. Nosotros como Unidad para las Víctimas, lógicamente allí hemos estado en subsidiariedad como nos corresponde, llegando, tuvimos bastante dificultad con los bloqueos que se dieron en torno al paro nacional, que no nos permitían pues movilizar toda nuestra ayuda humanitaria hacia el departamento de Nariño, pero allí lo superamos con unos procesos de articulación inicialmente con el Ministerio de Defensa, un proceso que lideró nuestro director general, doctor Ramón. La articulación con el Ministerio permitió que la Fuerza Aérea nos transportara 12 toneladas de ayuda humanitaria que eran
urgente colocarlas especialmente en Roberto Payán, que es el municipio que más afectación ha tenido. El acompañamiento que nos hizo el ejército en todo el trayecto desde Tumaco, porque desplazamos esa ayuda hacia Tumaco. Allí después el acompañamiento del ejército hasta Barbacoas y la Armada Nacional desde Barbacoas hasta el municipio de Roberto Payán. Acompañamiento también que nos brindó el procurador provincial de Tumaco, el defensor regional de Tumaco, quienes desde Tumaco hasta Roberto nos acompañaron. Allí llegamos a hacer un comité de justicia transicional y en todo lo corrido de las últimas 3 o 4 semanas hemos estado allí con el equipo, poniéndonos al día en la atención nuestra, llegando con más de 140 toneladas que hemos dispuesto para los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas y Tumaco. Director, ¿cuántas personas se han atendido entonces en esta región en el marco de esta emergencia? En lo corrido de este año ya son más de 5.000 familias compuestas por más de 14.000 personas. Ese es el número de víctimas que nos han dejado tanto los eventos de desplazamiento como los eventos de confinamiento que también se han presentado en la zona específicamente del Pacífico nariñense. Director, ¿cómo se continuará trabajando para garantizar a las víctimas sus derechos en esa región del país? Pues nosotros allí hemos acompañado en los espacios institucionales donde se han elevado las preocupaciones de los mandatarios locales y lógicamente del departamento. Fruto de esos espacios se dio una reunión en la que el señor ministro de Defensa atendió aquí a los alcaldes de la costa pacífica del departamento de Nariño, donde quedó también un compromiso que fue realizar un consejo de seguridad allá en el departamento, compromiso que honró el señor ministro, en el que acompañamos nosotros como Unidad para las Víctimas con la presencia también de nuestra subdirectora de Prevención y Atención a Emergencias, la doctora María Cristina Carreño. Allí se hicieron compromisos claves para mejorar las condiciones de seguridad en la zona del Triángulo del Tenembí y del Pacífico nariñense. Eso se ha venido cumpliendo, la presencia de más unidades militares en la zona, la orden clara del ministro de recuperar la seguridad de los territorios para que lógicamente la población pueda allí generar sus procesos de retorno. Estuvimos hace 2 semanas con nuestra subdirectora de Prevención y Atención, llegamos a los 4 municipios, Roberto Payán, Magüí Payán, Barbacoas y Tumaco, en los que aprovechamos para hacer ese diálogo con las víctimas, revisar precisamente esas percepciones que tiene hoy la población en torno al proceso de retornar a sus hogares. Lógicamente también ese diálogo con las autoridades locales, con todos los alcaldes, sus equipos de trabajo, para buscar precisamente hacer el seguimiento. Allí han estado volcadas todas las entidades del SNARIP, un apoyo importantísimo, entre otras pues del ICBF, desplazó todas las unidades móviles que tienen el Pacífico, un equipo de más de 20 personas allí haciendo la atención psicosocial a la población, complementado también todo el esfuerzo pues con la cooperación internacional que también ha estado allí haciendo el acompañamiento y pues haciendo el seguimiento para que pues las personas puedan recuperar su tranquilidad y retornen a sus hogares. William Pinzón, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Nariño, muchas gracias por estar con nosotros aquí en V Radio. Santiago y Marta, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio para contar esas problemáticas que tenemos en el departamento de Nariño.
La Dirección Territorial Nariño de la Unidad para las Víctimas y la Administración Municipal informan que se han establecido nuevas líneas de atención telefónica para Tumaco y municipios aledaños. Podrá consultar sobre trámites y servicios como atención humanitaria, solicitud de certificación de inclusión en el Registro Único de Víctimas, solicitud de indemnización administrativa, trámite de novedades de registro e información y orientación de actuaciones administrativas, entre otros. Comuníquese a las líneas 322-493-1891, 316-395-5408, 315-310-2971 y 320-722-3373. Unidos por las Víctimas. La Unidad para las Víctimas estuvo presente acompañando la primera jornada para declaración y caracterización a integrantes de la Fuerza Pública víctimas del conflicto que se realizó en Bogotá. Vanessa Romero estuvo con invitados para hablar de este tema y nos cuenta más detalles. Adelante, Vanessa. Compañeros, un saludo a ustedes y a toda la audiencia, y efectivamente nos encontramos en el Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ejército, en el que se realiza una jornada de toma de declaración y caracterización a integrantes de la Fuerza Pública víctimas del conflicto. Y para ello nos encontramos con el director de Registro y Gestión de la Información, Emilio Alberto Hernández, a quien le damos la bienvenida, y pues le damos la bienvenida preguntándole, ¿cuál es el objetivo de la jornada? Bueno, muchas gracias, Vanessa, un saludo para ti y un saludo también para Santiago y Marta en estudio, y un saludo por supuesto a todos nuestros oyentes de V Radio. El objetivo de la jornada se concreta precisamente, como tú lo decías, en llegar y cumplir esos acuerdos interinstitucionales de nuestro director general Ramón Rodríguez con la Fuerza Pública, en la que nosotros planteamos unas jornadas de caracterización y toma de declaración. Importante, es la primera vez desde que empezó la pandemia que reactivamos estas jornadas con Fuerza Pública hoy acá en Bogotá. Bueno, para las personas que nos están escuchando y para la audiencia, ¿Santiago y Marta tienen alguna pregunta en estudio? Sí, Vanessa, queremos preguntarle al director Emilio que nos explique qué es la caracterización. La caracterización es una entrevista única diseñada por un instrumento desde la Subdirección Red Nacional de Información que permite recabar información de víctimas ya incluidas en el Registro Único de Víctimas. De esta forma, nosotros lo que hacemos es llegarle con una serie de preguntas que atacan cada uno de los factores socioeconómicos de la población, una serie de preguntas en las que determinamos unas posibles carencias después en un posterior cruce con registros administrativos. Esa entrevista de caracterización se realiza para generar componentes y establecer componentes como por ejemplo pueden ser la alimentación y el alojamiento, de los cuales identificar las posibles carencias que tiene nuestra población víctima. Bueno, director, ya sabemos en qué consistió esta jornada, ya nos explicó qué es la caracterización. ¿Cuáles entidades estuvieron presentes a lo largo de estos 3 días? Bueno, a lo largo de estos 3 días nos ha venido acompañando, por supuesto, el Ministerio Público, representado por la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, y de esta forma con ellos podemos generar esa toma de declaración de fuerza pública, pero a su vez nos han venido acompañando entidades del sistema, entidades del ESNARIF, como lo son el ICETEX, el Ministerio de Comercio, la Registraduría, generando por supuesto orientaciones y generando un tema de oferta para la población víctima integrante de la fuerza pública. Perfecto, director. Tenemos entendido que esta actividad se va a realizar en otras ciudades. ¿Qué cronograma tenemos al respecto? Claro, esta actividad es una actividad que se va a seguir haciendo de manera presencial y tenemos otras ciudades a las que vamos a llegar. Este mismo mes llegaremos a Ibagué, el próximo mes se irá a Valledupar, siguiente en septiembre seguiremos con Villavicencio, en octubre llegaremos a Medellín, en octubre mismo estaremos en Bucaramanga y finalizaremos con Manizales en el mes de noviembre. Director, muchas gracias a usted por este tiempo y por esta información. Gracias a ti, Vanessa, y a todos en estudio. Bueno, vuelvo con ustedes a estudio, informó Vanessa Romero. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Porque Bogotá también es región, les contamos que se llevó a cabo la tercera mesa técnica de elección de mesas de participación efectiva de las víctimas en la capital del país. Los resultados de esta reunión nos los cuenta Alejandro Márquez. Adelante, Alejandro. Santiago, Marta, oyentes, muy buen día. La Unidad para las Víctimas, a través de Yani Zambrano, subdirectora de participación, anunció al término de la tercera mesa técnica de construcción
de lineamientos para la elección de mesas de participación del país, las nuevas fechas para ese proceso y lo que sigue para el mismo. Hoy terminamos la última sesión de la Mesa Técnica de Elección de Construcciones. Como grandes conclusiones, pues tenemos la publicación del proyecto de acto administrativo que aplaza las fechas, teniendo la elección de las mesas municipales del 10 de octubre al 30 de octubre, las mesas departamentales del 10 de noviembre al 30 de noviembre y nuestra mesa nacional del 10 de diciembre al 15 de diciembre. Esto se encuentra publicado en la página web para observaciones. La segunda conclusión es el acompañamiento de FENALPER y de todas las personerías del país que nos permitieron dar el censo por territorio, y la tercera conclusión es prepararnos para el alistamiento de todas las jornadas de elecciones en todos los niveles. Cabe destacar que Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, dijo que lo más importante del trabajo realizado es que se ha trabajado de manera coordinada con los integrantes de las mesas de participación, se han recibido sus observaciones en medio de un trabajo participativo y conciliatorio. Para V Radio informó Alejandro Márquez. La Unidad para las Víctimas avanza en la atención a la población afectada por el conflicto en la región central. Sobre las acciones realizadas por la territorial nos habla la directora María José Dangond. ¿A qué temas puntualmente se refiere la funcionaria? Le preguntamos a William Peña. Les cuento que la directora territorial central se refirió a temas trascendentales en el cumplimiento de la reparación integral a las víctimas. María José Dangond David inicialmente habló sobre la indemnizatón, estrategia que adelanta la unidad en todo el país y que en el Tolima comenzó en Ibagué, Líbano y Natagaima con el pago de más de 16.000 millones de pesos a 700 personas reparadas por los daños sufridos en el marco del conflicto. Es importante que esta población que se beneficia con estos recursos pueda hacer esa inversión adecuada, porque, como lo decimos, es una única vez que se recibe este recurso con el propósito de aportar al bienestar de la familia o de las personas que se benefician con él. Dangond David igualmente destacó el apoyo psicosocial que desde la unidad se le brinda a las víctimas con estrategias como Vivificarte para mujeres víctimas de violencia sexual y Tejiéndonos, que se adelanta con comunidades retornadas o reubicadas. Es muy bonita, es una estrategia con la cual nuestro equipo de psicosociales del nivel territorial, en articulación con el nivel nacional, se está realizando en estos territorios y en la cual participa la población víctima de los lugares donde la estamos llevando a cabo. Es una estrategia que pretende, y su único objetivo es poder trabajar en esa recuperación emocional. Tejiéndonos se desarrolla en Boyacá con la comunidad del municipio de Páez y en el Tolima, en Planadas y Río Blanco. Por su parte, Vivificarte se implementa en Bogotá, Tunja e Ibagué. Desde la territorial central informó William Peña Gutiérrez. En Córdoba, la unidad realizó entrega de indemnizaciones y participó en el encuentro PEDET del sur de este departamento. La información con Jessica Mora. Adelante, Jessica. Compañeros, les cuento que 80 familias sobrevivientes del conflicto armado en Montería recibieron cartas de indemnización administrativa por parte de la Unidad para las Víctimas, por un valor superior a los 494.000 millones de pesos. Ledis López, con lágrimas en sus ojos, agradece a la entidad por ser beneficiaria, ya que hace 20 años esperaba recibirlas para así poder invertir en su negocio de congelados y apoyar a sus hijas en su proyecto de vida. Estoy recibiendo hoy 12 indemnizaciones, una por desplazamiento forzado y otra por lesiones personales. La verdad es que me siento muy contenta. Por 20 años estaba esperando esa indemnización, que la voy a invertir en mi negocio que se llama Las Delicias de Lady y para ayudar a mi familia. De verdad que estoy muy agradecida con la unidad de víctimas y el Estado por darme esa oportunidad que estaba esperando hace 20 años. Y también les cuento que en Montería, la Unidad para las Víctimas durante esta semana realizó jornadas semipresenciales de seguimiento, encuentros PEDET, con el propósito de hacer acompañamiento al cumplimiento de los planes de trabajo construidos con las mesas de participación efectiva de víctimas. Juan David Fernández, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Puerto Libertador, nos cuenta los avances que ha tenido el municipio en la implementación de estos programas de desarrollo de enfoque territorial. Los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET han traído tranquilidad y prosperidad para este municipio, debido a que poco a poco se han llevado acciones
en la inversión social, sobre todo el tema de vía, placahuellas, y eso ha generado una confianza realmente a la respuesta que habíamos esperado con la construcción de estas políticas públicas a unos sectores tan golpeados por la violencia. Eso hoy nos permite seguir fortaleciendo estos programas de las iniciativas de estos municipios PEDET como lo es Puerto Libertador para realmente consolidar esa inversión social, esa paz y esa reconciliación territorial. La entidad continuará trabajando en articulación interinstitucional y con las mesas de participación efectiva de víctimas para el fortalecimiento de la política pública, informó Jessica Mora desde la Territorial Córdoba. Con la identificación de las acciones dirigidas a reparar los daños causados por el conflicto armado, la comunidad indígena del resguardo Catalaura, en el Catatumbo, en norte de Santander, fortalece la ruta del Plan Integral de Reparación Colectiva. La nota con Carlos Eduardo Galeano. La Unidad para las Víctimas implementó la segunda jornada de diseño y formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva con esta población étnica ubicada en zona rural del municipio de Tibú, norte de Santander, que hoy reconstruye su tejido social. Así lo expresó María Luisa Bellona, representante de la Asociación de Mujeres Bari del Resguardo Catalaura. Pues la unidad nos dio unos catálogos de acciones. Acá en la comunidad se dio a conocer los daños que había en la caracterización. Ellas socializaron el catálogo de productos. Nosotros como comunidad tomamos unas acciones para que nos puedan reparar. De acuerdo con la directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Joana Helves, esta comunidad indígena representa la cultura, la sabiduría y el renacer de una población étnica que en medio de las secuelas dejadas por la violencia, hoy le apuesta a la paz como agentes transformadores con acciones de reconciliación y convivencia. Seguimos en esta articulación entre la Unidad para las Víctimas y nuestras poblaciones étnicas que son referente para mejorar y avanzar en el tejido y reconstrucción del tejido social. Los miembros de este resguardo han identificado los daños causados por la violencia en su tejido social e iniciaron la definición del proceso de reparación integral con una serie de acciones que van a ser concertadas en próximos encuentros para establecer y definir la implementación conforme lo establece la Ley 1448. Desde Cúcuta, norte de Santander, informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. En el Urabá se dio cierre a la estrategia de recuperación emocional en el marco de la recuperación colectiva. La nota con Claudia Torres. La Unidad para las Víctimas realizó el cierre de la medida de rehabilitación en el marco del proceso de reparación colectiva del sujeto colectivo étnico de Tanela en Unguía, Chocó. Genaro Chamarra, Cabildo Mayor, participó con la comunidad en estas actividades. Le agradezco agradeciendo el apoyo que nos dio la Unidad de Víctimas. En la medida de rehabilitaciones, en todo caso, a nombre de todos los gobernadores les agradezco por todo el apoyo que nos dio la Unidad de Víctimas. El cierre de la estrategia se dio por medio de actos simbólicos denominados Derroche de Cultura en Verá, en el cual participaron las 4 comunidades que hacen parte del resguardo Tanela y cuyo objetivo fue el de fortalecer las formas de relacionamiento comunitario y las costumbres ancestrales de este colectivo, como lo señala Joel Brincha, gobernador del resguardo Comunidad Citará. Nos sentimos contentos con la unidad por haber recuperado nuestra cultura que se dañó con el conflicto armado, los tejidos sociales. Por lo cual agradecemos a la unidad por el acompañamiento y también seguiremos organizando todo el tipo de los 4 principios, por ejemplo la unidad, la cultura y la autonomía y el territorio. La unidad en el territorio continuará dando cumplimiento a las medidas de los planes de reparación colectiva y acompañando a estas comunidades en el aporte a la paz y garantías de no repetición. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién para V Radio informó Claudia Torres. En Casanare se realizan jornadas de indemnización a las víctimas del conflicto. La noticia con Daisy Tibidor. Al igual que en el resto del país, la Unidad para las Víctimas en el departamento de Casanare comenzó con la estrategia Indemnizatón, que entregará 1.000 millones de pesos a las víctimas en el mes de julio. El director territorial Carlos Arturo Pardo Alezones
nos explica el avance de esta. Se han entregado 115 cartas como medida de reparación administrativa en un espacio de inclusión social y económica a las víctimas, a los sobrevivientes del conflicto armado. Para ello, la unidad coordina el acompañamiento institucional con las entidades de la Gobernación del Casanare, la Alcaldía de Yopal, la Defensoría del Pueblo, el Fondo Nacional del Ahorro, el Politécnico Gran Colombiano y otras entidades que tienen una oferta institucional para las víctimas del departamento del Casanare. Los estamos invitando a todas las víctimas para que se acerquen al punto de indemnización a fin de poder tener acceso a esta carta de pago. Durante las jornadas son muchos los agradecidos con esta compensación económica que mejora la calidad de vida de las víctimas. Bueno, yo soy Gilma Rojas de Vélez. En estos momentos me encuentro aquí en la red de víctimas recibiendo mi indemnización, cosa que yo agradezco. Desde la territorial Meta y Llanos Orientales informó para V Noticias Daisy Tibido. V Radio. Así terminamos V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas. En la presentación de V Radio, Marta Esteves y Santiago Santa Coloma. Los escuchamos en una próxima emisión. No olviden visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.